Redes sociales también que nos acompañan a semana. Gracias por estar aquí y oramos que esta palabra que vamos a compartir sea de edificación para ustedes como para cada persona que estamos aquí en este lugar. Quiero que ustedes, si tienen su Biblia, hermanos, vayan conmigo al libro de Deuteronomio. Vamos a estar leyendo estos dos versículos porque yo quiero hablarles en este día, hermanos, acerca de la importancia de las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros, escuche esto, hermanos, está comprobado en los estudios de doctores y de personas que trabajan con el comportamiento humano. Está comprobado, hermanos, que nosotros hacemos aproximadamente 35,000 decisiones por día. Escuche bien, hacemos aproximadamente una persona adulta 35,000 decisiones en un día. Muchas de estas decisiones no las pensamos, las hacemos automáticamente. Le doy un ejemplo. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, hacemos la decisión, pero no pensamos, voy a hacer la decisión que voy a ir a lavarme los dientes. No lo manejamos así, simplemente lo hacemos. Pero esa ya es una decisión. Decidimos si vamos a prender el agua, qué tanta agua vamos a poner, caliente o fría. Son decisiones. Y esas decisiones se hacen automáticas, pero hay muchas otras decisiones que nosotros tenemos que enfocarnos y concentrarnos para llevarlas a cabo. Y una de esas decisiones, queridos, es si nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios y a tomar las promesas que nos dice la palabra para nuestro beneficio. Eso es una decisión. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tenemos una poderosa promesa que yo les quiero animar a ustedes en este día a que hagamos la decisión de tomarla, de poseerla. Muchas de las promesas de Dios, queridos, muchas de las promesas, no todas, pero la mayoría, son decisiones condicionales. En otras palabras, para que se cumpla en tu vida, hay condiciones que tenemos que cumplir. Y esta promesa que vamos a leer es una promesa con condición. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene Deuteronomio 28, del 1 al 2, está en la pantalla, dice de esta manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Ahí está, queridos, la decisión. Dice, si tú pones atención, si tú escuchas, si tú decides abrir tu corazón a lo que el Señor te dice, tú vas a recibir bendición. O sea, esa es la condición. Poner atención, escuchar y obedecer. Voy a volverlo a leer desde el principio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuál es la condición? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Muchas de las veces, queridos, nosotros como creyentes deseamos la bendición de Dios. Queremos que el Señor derrame de su fortaleza, que Él nos ayude en las necesidades, que Él provea para nosotros, pero muchas de las veces queremos, escuche bien, que eso suceda automáticamente, y no sucede así, queridos. Las bendiciones de Dios no son automáticas, hay condiciones. Hay una bendición, queridos, que no tenemos que hacer nada de parte de Dios para recibirla, y es la salvación. Obviamente tenemos que abrir el corazón, pero queridos, Dios por su gracia nos ha salvado, nos dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, y eso lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, yo recibo a Jesús en mi corazón. Obviamente es una decisión. Y yo quiero hablarles hoy, hermanos, de acuerdo al título, las decisiones que traen bendición. Como dije hace un momento, nosotros hacemos multitud
de decisiones cada día en nuestra vida. Y las decisiones que queremos tomar de parte, hermanos, de lo que nos relacionamos con Dios, cuando las hacemos de acuerdo a su voluntad, cuando nosotros mantenemos, escuche bien, esa comunión con Dios, cuando nosotros nos interesamos en saber lo que Él nos dice en esta carta de amor. Esta es una carta de amor para nosotros. Esta es una carta de promesas. Hay aproximadamente, hermanos, en la Biblia, aproximadamente 7,000 promesas que Dios le ha dado al hombre. Aproximadamente 7,000, entre más o menos ese número. Ahora, te hago esta pregunta. ¿Cuántas de esas promesas conoces tú? Oh, yo sé que algunos conocemos escrituras, promesas, por ejemplo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es una hermosa promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4 nos dice eso. Hay promesas que de pronto nosotros conocemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios añadirá todas las cosas que necesitamos. Son promesas. Hay más o menos 7,000 de ellas en la palabra de Dios, directas, hermanos, de parte de Dios hacia nosotros. Pero mi punto que yo quiero compartir con ustedes en los siguientes minutos es, hermanos, que nosotros debemos entender que hay decisiones que nosotros hacemos que no traen buenos resultados. Las consecuencias no son buenas, pero hay decisiones que Dios nos anima, Dios nos enseña, Dios nos exhorta, Dios nos da mandamiento que cumplamos para que esas decisiones se conviertan en bendiciones. Escuche esto, lo que dice en la pantalla. Al final del día, hermanos, nuestras decisiones definen lo que hacemos. Y no solamente las decisiones definen lo que hacemos, también las decisiones nos llevan a ser lo que ahora nosotros somos. Escúcheme bien. La condición en la cual usted vive en este día fue una decisión que hizo ayer o en los días anteriores. ¿Están conmigo, no? Las decisiones que tomemos hoy va a afectar nuestra vida el día de mañana y en los días venideros. Por eso es tan importante, queridos, que nosotros en nuestro ser sometamos nuestra voluntad al Señor para que Él nos ayude a hacer buenas decisiones, porque el día de mañana vamos a recibir las consecuencias de las buenas decisiones que hagamos. Ahora, no les enseñé o no les dejé saber que, queridos, si ustedes leen el capítulo 28 de Deuteronomio, escuche, les recomiendo que lo lleven de tarea. Ustedes van a encontrar, no menciona aquí todas las bendiciones que si obedecemos al Señor, seguimos sus mandamientos, enseguida en el versículo 3 en delante dice, y estas bendiciones te van a ocurrir. Vas a ser bendecido en el campo, en la ciudad, tu provisión va a estar constante, tu ganado siempre va a producir una cantidad hermosa de bendiciones. Pero hermanos, escuchen bien, les dejo de tarea. Si ustedes leen del 22:15 en adelante, dice de esta manera, y será que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, estas maldiciones vendrán y te alcanzarán. Alguien puede decir, pero pastor, usted está hablando del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento ya tenemos a Jesús. Él es el que nos ha dado salvación por gracia. Eso es verdad. Pero hay, hermanos, ciertas palabras de Dios que trascienden. Unas trascienden de la palabra del Antiguo Testamento. Son escrituras que trascienden para aplicarse en el Nuevo Testamento. Otras no. Por ejemplo, hablando de esto. Promesas que trascienden es que somos salvos por gracia. Esto fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Le voy a decir algo que fue eliminado por la muerte de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Ojo por ojo, diente por diente. Eso ya no se aplica hoy. ¿Por qué razón?
Porque Jesucristo ya pagó por nuestras enfermedades, ya pagó por nuestros dolores. Antes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Hey, Miguel, tú me la haces, tú me la vas a pagar. Porque eso es lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Ahora no. Ahora en Jesucristo dice, Miguel, tú me la haces, yo te tengo que perdonar. ¿Sí? ¿La diferencia? ¿Sí entendemos, hermanos? Hay palabras que trascienden, otras que no. En el caso de nuestra obediencia a Dios, necesitamos entender, queridos, que aquí en este pasaje de Deuteronomio, estas bendiciones son vigentes, están para ahora, pero hay la condición. Tenemos que obedecer al Señor, porque cuando nosotros hacemos las decisiones, nuestro futuro, nuestro día siguiente, los días venideros van a ser afectados por las decisiones que nosotros tomamos. Ahora, quiero darles estos 3 puntos rápidamente, hermanos, y quiero hablar de cada uno de ellos con la palabra de Dios. Yo sé que hemos estado un poquito largo de tiempo, pero sean pacientes, hermanos. Dios quiere darnos esta palabra para nuestra edificación. Primeramente, hermanos, el punto que quiero que veamos y lo vamos a desglosar uno por uno. La obediencia a la palabra de Dios vence la duda y el temor. Hablando del testimonio que nos habló Fabi, ella decía, ¿sabes qué? Yo voy a conocer más la palabra de Dios, yo voy a buscar más del Señor, yo voy a leer su palabra porque eso me va a ayudar a mí. Quizá en el momento ella estaba pasando por este desafío, pero vino el resultado, la decisión que tomó de escudriñar, de estudiar la palabra de Dios, vino ahora a darle el resultado de su libertad. La obediencia, hermanos, a la palabra de Dios vence la duda y el temor. Ahorita vamos a desglosar eso ampliamente. Segundo punto, la preocupación desaparece al orar con devoción genuina. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, que los que están preocupados, están afanados en algo y se ponen a orar, se ponen a buscar al Señor, se ponen a pedirle, a clamar. Y hermanos, viene la paz, viene la tranquilidad a tu vida, simplemente porque esa oración te llevó a confiar en el Señor. Y esa preocupación tiene que ser removida. El tercer punto es, declara las promesas de Dios para el estrés y la ansiedad. Ahora, hermanos, una pregunta. Dígame si estas palabras negativas que estamos poniendo aquí en la pantalla no son las cosas que nosotros experimentamos todos los días en nuestra vida. ¿Sí o no? Nosotros estamos muchas de las veces siendo atacados por la duda de que si Dios está con nosotros, si Dios está complacido con nosotros, o la duda de que si vamos a poder salir adelante, hermanos, en nuestras necesidades, el temor que nos paraliza, el temor, hermanos, que cuando llegan esos ataques de pánico hasta el cuerpo se pone inmóvil completamente. Decía mi hermana Fabi, yo ni podía tragar saliva del pánico que me agarraba. Y eso es muy real, queridos. Pero cuando tú y yo hacemos la decisión de declarar o de obedecer la palabra de Dios, lo que el Señor nos dice, Él te dice, hey, yo no te he dado un espíritu de temor, yo no te he dado un espíritu de cobardía, dice Timoteo, te he dado un espíritu de amor, de dominio propio y de poder. Esa es una promesa, querido, que si tú la tomas, tú vas a salir adelante en tu necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la preocupación, el estrés, la ansiedad. Queridos, hay tantas personas en este mundo, en este tiempo, que gastan miles de dólares en sus propias, buscando salud, para ser libres del estrés, para ser libres de ese temor. Y la medicina, queridos, no siempre te va a ayudar. Dios es el que te va a ayudar. Ahora, déjeme decir algo. Nosotros le recomendamos a Fabi este doctor que era un neurólogo, porque él, conociendo de medicina, podía darle algo que le ayudara en su balance químico, en su cerebro, y fue un resultado buenísimo. Obviamente que vemos a Dios atrás de todo esto, porque Él es el que hace el milagro. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Yo les quiero animar en esta hora, queridos, en el resto de los minutos que nos quedan, que contemplemos
estos puntos los vamos a ir desglosando, pero que hagamos nosotros la decisión. Ahora, escuchen, hermanos, la humanidad de uno, nuestra humanidad, y esto se oye un poco raro, ¿es verdad eso? Escuche bien, la humanidad no quiere agradar a Dios. La humanidad, hermanos, no quiere agradar a Dios. Nuestra humanidad no prefiere las cosas de Dios, prefiere las cosas que le satisfacen a uno, las cosas que son carnales, las cosas que son de pronto de pasatiempo, de sosiego. Hermanos, para agradar a Dios, para agradar se requiere, escuche bien, rendirle la vida completamente a Él, aceptar a Cristo como nuestro Señor, para que Él nos pueda ayudar, queridos, a vencer los deseos de nuestra carne. Hermanos, ¿quieren que les diga una poderosa verdad? Confesión mía. A mí no me gusta leer la Biblia todos los días. Pastor, ¿qué está diciendo? La verdad. Pero yo sé, queridos, que lo necesito. Yo sé en mi corazón que eso me va a hacer bien. Yo sé que si yo leo la Biblia me voy a alimentar espiritualmente para ser una persona que agrada a Dios. ¿Me están escuchando, hermano? Si en nuestra propia humanidad no le gustan automáticamente las cosas de Dios, tenemos que esforzarnos, disciplinarnos, levantarnos a llevarlo a cabo. Podemos durar horas mirando un programa de televisión o una serie o una película, pero no podemos, qué bueno que duráramos esas tantas horas buscando al Señor. Nuestras vidas serían completamente transformadas, queridos. Pero vamos a estar viendo, hermanos, punto por punto. Vamos a empezar con el primero. La obediencia a la palabra de Dios disipa la duda y el temor. Y para esto quiero darles el ejemplo de Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de Pedro? Cuando Jesús venía caminando en el mar. La Biblia nos dice, hermanos, que todos los discípulos en la barca tenían temor. No solamente porque estaba un viento huracanado que movía bruscamente a la barca donde ellos estaban, y ellos ven a Jesús caminar en el mar, y ellos se asustan y dicen, oh, es un fantasma. Obviamente ellos no, ¿cómo van a pensar que un humano camine en el mar? Obviamente se tuvieron temor, se asustaron, pero ¿qué les dice Jesús? Hey, no teman, soy yo. ¿Y qué hace Pedro, hermanos? Conocemos la mayoría de la historia. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Eso, hermanos, para poder hacer eso, queridos, requiere de que tu cerebro se bloquee, si puedo decir, de la duda y del temor, y te atrevas a poner tu mirada en Dios, en Jesús, hermanos, y que puedas caminar en el agua. ¿Cuántos lo han intentado? Ni lo intenten, queridos, porque nos vamos a hundir. Sin embargo, aquí vemos a este hombre, hermanos, Pedro, y vamos a mirar la escritura, se encuentra en Mateo 14, amén, que Jesús se identifica y dice, hey, no teman, soy yo. Entonces dice la palabra de Dios, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermanos, un hombre llenándose de valor, desechando el temor, se atreve a pedirle a Jesús que Él lo llame. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué le dice Jesús? Y Él le dijo, ven, Pedro, ven. 3 palabras, 3 letras, hermanos, ven. Así de simple, ven. Jesús, hermanos, estaba caminando en el agua. Él es el Dios Todopoderoso, Él puede hacer eso. Pero un humano. Sin embargo, hermanos, porque Pedro tuvo fe, dejó el temor, dejó la lógica. Para él era más importante enfocar a Jesús y que él le dijera, pero fíjense, Pedro, pues bastante listo, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Si no eres Jesús, pues no, ni me hables porque no va a pasar nada. Jesús le dice, ven. ¿Y qué pasó, hermanos? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y caminó Pedro, hermanos, en el agua. Pueden ustedes ver, ahora, yo sé que se hundió porque el temor le llegó,
el temor que él había desechado cuando dijo, Señor Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Hermanos, él ya no tuvo temor allí. Él no tuvo dudas de que si era Jesús lo iba a poder lograr. Y Jesús dijo, ven Pedro. Y Pedro se sale de la barca, hermanos, y empieza a pisar el agua como si fuera suelo. Ahora, ¿qué nos enseña eso, queridos? Miremos esa valentía de Pedro. Para poderlo lograr, queridos, él tuvo que dejar el temor. Él tuvo que dejar la duda, y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Jesús está allí, querido, para ti. Si tú le dices, Señor Jesús, ¿puedes ayudarme en esto? ¿Puedes auxiliarme en esto? ¿Puedes rescatarme de esto? El Señor Jesús va a decir, no, pues no sé, déjame la pienso a ver si lo hago. No, Él te va a decir, claro que te puedo ayudar. Claro que te puedo socorrer. Claro que te puedo salvar. Claro que te voy a estar ayudando a caminar. Y hermanos, Él lo hizo. Pedro lo hizo. Desafió la lógica, desafió la ley de la gravedad, desafió todo. Él dijo, yo no tengo temor. Jesús me llama, yo voy. Jesús dice, ven. Pero dice más adelante en el versículo 30, hermanos, que Pedro cuando iba caminando, al ver el viento, quitó la mirada de Jesús. Al ver el viento que estaba ocurriendo y que estaba, estoy en el agua. El temor volvió a él. El temor que él había desechado volvió a entrar en él. Y se empezó a hundir. ¿Y qué dice Pedro? Señor Jesús, sálvame. Jesús lo sacó. Porque Jesús no nos deja, hermanos. Si tú dejas el temor y desechas la duda y te atreves a creer, por eso nuestro punto, hermanos, es la obediencia a la palabra de Dios disipa la duda y el temor. Si tú y yo nos atrevemos a creer la palabra de Dios tal y como Dios nos la ha dado, ese temor y esa duda tienen que ceder. Escúcheme, estaba leyendo un devocional esta mañana, yo temprano. Estaba leyendo acerca de Santiago capítulo 1, escuche bien. En Santiago capítulo 1 nos dice, hermanos, que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Y que Él da y no reprocha. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda de la mar, que es arrastrada del viento y es echada de un lado hacia otro. En otras palabras, una persona de doble ánimo. Escúcheme, queridos, escúcheme por favor. La duda y el temor y la fe no pueden habitar juntos en el corazón. La duda y el temor no puede cohabitar con la fe en el corazón, no puede. O está uno o está el otro. No podemos decir, hoy tengo fe y mañana tengo temor. No, queridos. O dejamos el temor y la duda, nos atrevemos a creer la palabra de Dios y la obedecemos y nuestra fe va a ser incrementada. Vamos a poder salir de la barca y caminar sobre el agua como si estuviéramos en tierra firme, porque esa duda y ese temor lo echamos fuera de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, queridos? Amén. Otro ejemplo que nosotros tenemos de lo que es la obediencia a la palabra de Dios para disipar la duda y el temor lo encontramos en el libro de los Hechos. Los apóstoles andaban predicando la palabra de Dios. Jesús había ascendido a la gloria del Padre. Ahora estos hombres encargados de extender el reino, de predicar, de fundar la iglesia. Amén. Ocurre un milagro poderoso en el capítulo 3 de Hechos, que Juan y Pedro iban a la oración, iban a la iglesia, iban al templo a orar, y estaba un cojo de nacimiento allí que pedía limosna, y él les pidió limosna a Juan y a Pedro, y Pedro le dice, ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. Y lo tomó del brazo y lo levantó. Un hombre cojo de nacimiento, hermanos. Y el hombre, hermanos, que en esa palabra se levantó y brincaba. Y entró adorando al Señor saltando. Por esa razón, todos los sacerdotes, los escribas, se molestaron de que Pedro y Juan hayan hecho este milagro y los azotaron, los castigaron, hasta los metieron a la cárcel porque habían hecho tal cosa. Imagínense, hermanos.
que tú hagas algo bueno para el Señor y luego la gente te va a acusar. Pasa muchas veces eso. No se preocupen, también eso sigue a veces ocurriendo con uno. Pero escuchen bien, hermanos, aquí está el punto. La duda y el temor tienen que ser desechados cuando obedecemos la palabra de Dios. Esos discípulos los soltaron de la cárcel y se fueron con el grupo, el resto de ellos. Y ellos se juntaron una vez más en el capítulo 4 y empezaron a orar. Y miren la oración de estos hombres, queridos, que se atrevieron a obedecer al Señor. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y en el versículo, no puse el 30, dice que, Señor, que milagros y maravillas sucedan en el nombre de Jesús. Quise poner el 31 para hacer el énfasis. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál era el temor? No tenían temor. Ellos no tenían, hermanos, nada que los detuviera, porque estaban obedeciendo al Señor. Si tú, querido, y yo nos atrevemos a obedecer a Dios en su palabra, yo te aseguro que vas a ser una persona más libre, vas a ser una persona más centrada, vas a ser una persona más segura, no por tu propia seguridad, sino porque confías en el Dios Todopoderoso y tú obedeces lo que Él te ha llamado a hacer como persona, como padre, como esposo, como trabajador, como ciudadano. La persona que tú eres, obedeciendo la palabra de Dios, te llena de denuedo, como le sucedió a los hombres aquí en este momento. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Diga esta expresión conmigo: yo voy a obedecer, la palabra de Dios. Otra vez: yo voy a obedecer la palabra de Dios, y mi duda y mi temor huirán. Amén. Amén, hermanos, porque hay poder en la palabra de Dios. Punto número 2. Vamos a ver el punto número 2 rápidamente. La preocupación y el afán, ¿cuántos a veces les ataca eso? A todos, queridos, a todos. La preocupación y el afán desaparecen al orar con devoción genuina. Si tú, querido, en tu capacidad, en tu habilidad que tengas, buscas al Señor genuinamente, lo haces de todo corazón. No tienes que ser un profesional cristiano. No tienes que ser un pastor, no tienes que ser un líder, tienes que ser tú como persona en tu necesidad. Si tú oras al Señor genuinamente, ¿qué dice la palabra, queridos? Que un corazón contrito y humillado, Dios lo rechaza. ¿Verdad que no dice eso? Un corazón contrito y humillado, Dios lo escucha. Clama a mí, yo responderé, dice el Señor. ¿Por qué, queridos? Porque lo buscamos de todo corazón. En otras palabras, no estamos ahí orando, bueno, voy a ver si me sale bien esta palabra para impresionar a Dios con mi oración. No, queridos, no funciona así. Funciona: Señor, aquí estoy, Señor, otra vez necesitado. Mira mi condición. En otras palabras, estás allí clamando genuinamente. Y queridos, no hay cosa más linda para Dios que seamos genuinos. No tenemos que pretender ser alguien. No tenemos, hermanos, que impresionar a nadie. ¿Tú crees que vamos a impresionar a Dios? A veces tratamos de hacerlo. Ay, Señor, ahora me porté bien. Ahora no dije malas palabras. Ahora no me enojé. Tratamos de impresionar a Dios. No, Dios nos impresiona con eso. ¿Sabes qué impresiona a Dios? Un corazón genuino. Un corazón contrito. Un corazón real. Eso, queridos, sí mueve la mano de Dios. Y no solamente eso, también esa preocupación y ese afán se van de ti, porque en tu oración concentrada, genuina, entregada, recibes de parte del Señor la ayuda para que tú seas completamente libre. Miren lo que nos dice Filipenses, escrituras bien conocidas de nosotros. Filipenses 4, versículos 6 al 7, hablando de la preocupación y el afán de desecharlos. ¿Quiere leerlo conmigo, más si alcanza a leer la pantalla, o quiere buscarlo en su Biblia? Léalo conmigo en voz alta. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué va a ocurrir cuando hacemos eso? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queridos, si yo descubriera el secreto de que si yo me afano, se componen las cosas, yo me afanaría más que todos. Si mi afán, hermanos, compone mi situación, yo me afano. Yo me afano ahorita, empiezo. Me voy de aquí a afanarme. Pero queridos, ¿qué ganamos con afanarnos? No, a veces úlceras, a veces dolores de cabeza, preocupación, gastritis, estrés por el afán. Queridos, no ganamos nada con afanarnos. Nada ganamos, nada resolvemos, nada obtenemos de Dios con afanarnos. Y sin embargo, ¿cuántos caemos diariamente en esa trampa? Caemos, me incluyo. Y miren las promesas de Dios, hermanos. Hablamos que el título es, hermanos, las buenas decisiones traen bendiciones. Hagamos la decisión de no afanarnos. Dice, por nada estéis afanados, por nada. Bueno, no te afanes por esa situación económica, pero afánate de que tus hijos andan bien perdidos en la maldad. No, queridos, no te afanes por eso, no te afanes por eso, no te afanes por nada. Pero pastor, ¿cómo lo puedo hacer para hacer eso? No afanarme. Lee la palabra de Dios, búscalo en oración, clama a Él y vas a mirar que tu paz va a venir a reinar la paz de Jesús reinará en tu corazón, porque decides desechar el afán. Hermanos, Dios no te va a quitar el afán. ¿Me oyeron lo que dije? Dios no te va a quitar el afán. Dios no te lo va a quitar. Señor, quítame el afán. No te lo va a quitar. Porque ese tú lo tienes que dejar. Yo no me afano. Señor, ahora ayúdame a no afanarme. Eso no es que Dios te lo quita, te está ayudando. ¿Los perdí o no? ¿Están conmigo? El afán tú lo dejas, querido. La preocupación tú la sueltas. Y no estoy diciendo la palabra cómo. No te afanes, trae todas las peticiones, trae todas tus necesidades. Ya, llórale al Señor, clama al Señor. Eso nos dice la Biblia. Hazlo, no te preocupes. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Hermanos, no es malo rogarle al Señor, pero rogarle con un corazón genuino, verdadero, con fe, que Dios obre, como estábamos escuchando el testimonio, volviendo a referirme al testimonio de Fabi. Ella clamó, ella llamó al Señor, ella le pidió, hermanos, y Dios respondió. ¿Estamos de acuerdo en eso, queridos? Por lo tanto, no vamos a afanarnos, hermanos, de lo que nosotros estamos experimentando, porque Dios guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos, y lo hace, hermanos, en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Otra escritura más, estamos hablando, hermanos, de la preocupación y el afán desaparecen al orar con devoción genuina. Mire lo que dice en Primera de Pedro. Nos dice de esta manera: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, ahí está, hermanos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti, querido. Él tiene cuidado de nosotros. Echa toda tu ansiedad, echa toda tu preocupación, descárgate en Él. Derrama tu vida delante de Él, queridos. Eso es lo que nos dice el Señor. Humillémonos pues bajo su poderosa mano. Hermanos, Él nos va a levantar, Él nos va a exaltar en el tiempo apropiado, determinado por Él. Pero nos dice, echa toda tu ansiedad sobre mí. Hermanos, Él es suficiente para tu necesidad. Él es más que suficiente para tu condición, tu situación, la que estés tú viviendo. Él, hermanos, quiere venir a auxiliarte,
pero requiere de que eches toda esa ansiedad sobre Él. Tercer punto y último, nos dice, hermanos, hay que declarar las promesas de Dios. A eso, hermanos, alivia el estrés y la ansiedad. Hace un momento les decía, nosotros, queridos, tenemos más de 7,000 promesas en las Escrituras. Promesas de provisión, de protección, de paz, promesas de renuevo, promesas de fortaleza, promesas de cobertura, promesas de vida abundante, promesas, hermanos, de la presencia continua de Dios, promesas de esperanza, promesas de la eternidad. Todas estas, queridos, se encuentran en la palabra de Dios. Y si tú quieres vivir fuera de ese estrés, tú quieres aliviar ese estrés y esa ansiedad, empieza a declarar las promesas de Dios. Pero alguien puede decir, es que no conozco muchas promesas de Dios. Bueno, eso lleva a que hagas un paso. Entonces, ¿no las conoces? ¿Están a tu alcance o no están a tu alcance? Están a tu alcance, hermanos. Aquí están las promesas de Dios en la palabra. Están en tu teléfono. Si tú descargas la aplicación de la Biblia, Bible Gate es una bonita aplicación donde ahí puedes tú encontrar diferentes traducciones de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Las promesas están a tu alcance. Todo toma que tú hagas la decisión de quererlas conocer. Cuando hablamos, hermanos, de declarar las promesas de Dios, amén, que va a aliviarnos el estrés y la ansiedad. Yo solamente puse unos cuantos ejemplos aquí. Puse el capítulo del Salmo 23, todos lo conocemos, Jehová es mi pastor. Esa es promesa, hermanos. Con Él nada me faltará. Esa es promesa de Dios. Empieza a declarar esas promesas. Empieza a declarar la promesa de Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer yo? Promesas, hermanos, de Salmo 91. ¿Cuál es lo que dice Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas promesas que existen. El punto es que tú las empieces a conocer y las empieces a expresar, a declarar. Isaías 43, 1 y 12. Aunque pases por las aguas, no te anegarás, y si por el fuego no te quemarás, la llama no arderá en ti. Poderosas promesas de Dios, hermanos. Jeremías, Isaías 54, creo que es 14, dice, hermanos, que ninguna arma forjada contra vosotros prevalecerá, gloria a Dios, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Usted puede decir, oh pastor, pues usted sabe muchas cosas. Sí, hermanos, porque tengo muchos años estudiándolas y tú lo puedes hacer también. Cuando tú y yo, queridos, empezamos a declarar con nuestra boca en voz alta estas promesas de Dios, tu estrés se va, tu ansiedad se minimiza y tú empiezas a experimentar una libertad que no has experimentado antes. Jeremías 33:3. Ese es el teléfono de Dios. Ese es el celular de Dios, hermanos. Márquenlo, celular de Dios. ¿Qué es? Dice Jeremías 33:3. Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Estamos bien? Primera de Pedro, capítulo 5, echa toda tu ansiedad sobre Él. Ya lo leímos hace un momento. Filipenses 4, 18, 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos, hay 7,000 promesas de esas. Y sabes, hoy en día la tecnología nos ayuda tanto que si tú buscas en Google promesas de Dios y te da una lista de miles de ellas. Empieza a estudiarlas, empieza a declararlas, empieza a conocerlas para que, querido, seas libre de ese estrés. En otras palabras, hermanos, la solución está en nuestras manos. Diga, yo hago la decisión de recibir bendición de parte de Dios. Es una decisión. Tú puedes decidir no tomarla. Tú puedes decidir dejarla pasar. Pero tú hoy decides, no, yo voy a tomar esa bendición. Porque esa es para mi ayuda. ¿Estamos de acuerdo, queridos? Y esos son los 3 puntos, queridos, que yo les quiero compartir. Porque en nuestra vida diaria nosotros necesitamos de parte de Dios
la libertad, la fortaleza, la provisión, la paz que sobrepasa el entendimiento. Todo eso viene de parte de Dios, queridos. Pero tú tienes que hacer la decisión de tomarlo, como ya leímos en la escritura original, Deuteronomio 28, y será que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, que Él te va a bendecir si obedeces. Esta es una oportunidad que tú y yo podemos tener, queridos, para hacer la decisión de obedecer la palabra de Dios, de obedecer el consejo de Dios, de obedecer sus estatutos. ¿Que te va a costar algo? Sí, te va a costar, querido, ser disciplinado, ser comprometido, pero ¿sabes cuál va a ser el beneficio gigantesco? Que no solamente te va a ayudar a ti, va a ayudar a tus seres queridos, va a ayudar a tu círculo de influencia, va a ayudar a todo aquello donde Dios te ponga, porque vas a ser una persona de bendición. ¿Cuánto les gustaría hacer eso? Amén. Ser una persona de bendición, queridos. Y Dios te quiere usar como instrumento en sus manos. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos escuchado el testimonio, Padre, de Fabi, que